Y voy a empezar con una pequeña observación que me cayó muy bien de un obispo hace años. Fuimos a organizar un congreso en Malta, en la isla al sur del Mediterráneo, donde es una población al 90% de católicos. Dicen que hay un sacerdote por 500 habitantes en la isla de Malta. Esa es la tasa más alta del mundo, ¿no?, de sacerdotes por fieles. Y allá el arzobispo ha dicho una cosa muy interesante, ¿no?, que la cultura de la muerte es una cosa antigua y una cosa moderna. Y reflejando que después de el primer homicidio, ¿no?, el primer homicidio de Caín y Abel, todas las culturas del mundo eran culturas de la muerte. Tenían el sacrificio humano, no tenían mucho respeto por el ser humano, la dignidad de la persona. Y yo fui también una vez en la antigua ciudad de Cartago, en Tunisia, esa civilización púnica. Tenían el dios Moloch y hacían el sacrificio humano de bebés y el sacrificio quemándolos vivos. Y allá hay un templo, ¿no?, un cementerio donde hay las urnas que contienen los cuerpos quemados de miles y miles de bebés. Bueno, es cierto que esa cultura era cultura de la muerte. Y tantísimas otras culturas en el mundo eran culturas de la muerte. Y después la luz, ¿no?, la luz de Dios, que cayó en el pueblo escogido, el pueblo hebreo. Y a mí me interesa mucho la demografía, ¿no?, las cosas demográficas. Y la primera cosa que se ve en el libro de Éxodo es el rey de Egipto, ¿no?, Faraón, diciendo a las comadronas: tienen que matar a los hijos varones de los hebreos, porque tenían ya miedo de la sobrepoblación, ¿no?, de los hebreos, los egipcios. Y las comadronas que dijeron no, hicieron una objeción de conciencia en contra de eso, ¿no? Y no lo hicieron. Y ya en el libro de Éxodo, ¿no?, y vemos también que el juramento de Hipócrates, ¿no?, el juramento de los médicos, es del V siglo antes de Cristo. 400 años antes de Cristo se tenían que decir a los médicos no hacer aborto, no hacer eutanasia. Que tenían eso. También los arqueólogos han descubierto curets, instrumentos para hacer abortos que tienen más de 2000 años. Esa cultura de la muerte y cultura del aborto existía, ¿no?, en la antigüedad. Pero ¿qué cambió? Bueno, la luz de Dios, ¿no?, Cristo. Bueno, el pueblo hebreo. Una cosa interesante, que los hebreos tenían muchos nombres, ¿no?, pero eran diferentes de los otros. Tenían un Dios, no muchos dioses como todos los otros, los paganos. Y también no existía el sacrificio humano, no existía el aborto dentro de la cultura de la vida de los hebreos, de los israelitas. Bueno, después de Cristo y los cristianos, una cosa que marcaba mucho a los paganos, ¿no?, que los cristianos fueron para salvar la vida de los niños abandonados, a los niños expuestos para morir de los padres paganos que no querían tener hijos. Al final del Imperio Romano, ¿por qué se cayó el Imperio Romano? Hay muchos demógrafos que dicen por falta de natalidad, que no tenían muchos hijos. Y que ha contribuido mucho, ¿no?, al que se cayó. Bueno, se ve que la cultura cristiana, cultura de la vida, cambió el mundo. Hasta el siglo XX, en el siglo XX, al inicio, no era ni un país en el mundo con el aborto legal, ni uno. ¿Y cuál fue el primero? El primer país a legalizar el aborto. ¿Quién sabe? La Unión Soviética.
en 1920. Era un proyecto de Lenin, Vladimiro Lenin, no Lenin Moreno, pero sí, un proyecto de Lenin para cambiar la sociedad rusa. Y el segundo país a legalizar el aborto, Alemania nazi de Hitler, en 1935. De la muerte que creció en el siglo XX y que va creciendo, ¿no? Es una cultura descristianizada, ¿no? Que con la fe, con la confianza en Dios, hay la cultura de la vida, cultura de la familia, civilización del amor. Pero cuando estamos en contra de la fe, en contra de Dios, caemos en esa cultura de la muerte. Bueno, y vemos que el Santo Padre, Benedicto XVI, 16, ha dicho eso. Estamos en un periodo, ¿no?, de dictadura del relativismo. Estamos en un mundo al revés. Dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así que yo fui a muchas conferencias de las Naciones Unidas. Cuando se habla del hombre, del padre, es siempre en el negativo. El hombre es siempre el que va a oprimir y la mujer es siempre oprimida. Y la familia es el lugar de opresión, ¿no? El matrimonio es un lugar de destrucción, todo al revés, ¿no?, de lo que es, de lo que debería ser en un mundo normal. Y vemos que esta ideología del género, que está creciendo mucho, vamos a hablar de eso en ese congreso, ¿no? Pero es el mundo al revés, ¿no? Dios, solamente Dios, tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y solamente Dios puede decidir si vamos a ser hombres o mujeres. ¿Qué va a vivir, qué va no a vivir, ¿no? Si vamos a ser hombres o mujeres. Pero la ideología del género es eso, ¿no? Hoy soy hombre, mañana mujer, después transexual, yo no sé. Y cada cosa. Yo me recuerdo de un político alemán que ha empezado su discurso. Normalmente empiezan diciendo buenos días, señores y señoras, etc. Empezó con señoras, señores, homosexuales, lesbianas, transexuales, pansexuales, etcétera, etcétera. Pero 40 cosas. Pero eso es absurdo. Estamos en el puro absurdo. Pero la gente está prendiendo eso en serio, ¿no? Están dando lecciones en escuelas a los hijos. Que no es normal, que un hombre va a casar con otro hombre, una mujer con otra mujer, y se van a casar en 3, y yo no sé qué más. Y la familia, eso es terrible, ¿no? En Estados Unidos se puede recibir una carta de Navidad, una Christmas card, una carta de Navidad con la familia. Y en la familia hay el hombre, la esposa, el perro y el gato en la foto, ¿no? Y eso es la familia Smith. Personalidad a los animales y destruyendo y negando la personalidad a los niños por nacer. Estamos en un mundo que va muy mal, ¿no? No tiene una buen entendimiento de lo que es y lo que no es. Y así tenemos prender todo eso muy en serio, ¿no? El profesor Jérôme Lejeune de mi país, en Francia, ha hablado mucho, ¿no? Él descubrió el síndrome de Down, ¿no? Todas esas cosas genéticas, pero dice que estamos por entrar en un periodo de campos de concentramiento como los de los nazis, pero de los embriones. Hoy en día hay miles y miles, cientos de miles de embriones congelados en todo el mundo, que están en el frigo.
y están allá esperando que alguien le va a ir en embarazo. Pero es terrible, ¿no? Por la dignidad humana. Y toda esa fecundación in vitro, ¿no? La fecundación in vitro es la solución que les dan a la gente para la infertilidad. ¿Saben qué cantidad de embriones van a sobrevivir a la fecundación in vitro? Si conciben a 100 embriones, ¿cuántos van a dar a la luz? 10. El 90% de embriones concebidos in vitro mueren. La mayoría congeladas, hasta la muerte. Y tenemos en Croacia, en Europa, un médico que trabaja con nosotros, Dr. Anton Lisets, y él dice que hay más niños que mueren de la in vitro en Croacia que del aborto, porque es una hecatomba, ¿no? Y usan eso para decir, nosotros somos pro vida, ¿no? Estamos en contra de la infertilidad, hagamos el in vitro, que está matando. Y qué dignidad de ser concebido en un laboratorio por un técnico, no por un acto de amor de los matrimonios, ¿no? Pero en un laboratorio. Voy a decir que es muy importante, ¿no? De leer a los documentos de la Iglesia sobre eso, ¿no? El Donum Vitae, el Dignitatis Personae, esos documentos de la Congregación por la Doctrina de la Fe hablan muy claramente sobre eso, pero es un tema importante, ¿no? Porque la in vitro, como parte de la cultura de la muerte, está llegando, ¿no? En muchos países, aún en África. Yo fui una vez en Kinshasa, en el Congo. El Congo es un país atrasado, es un país muy, muy pobre. En el Congo están haciendo in vitro. No, la cultura de la muerte está pasando por todos los lados y tenemos que preparar. Y una de las cosas que yo he leído, pero terrible, tan triste, ¿no? Un estudio que se llama My Daddy's Name is Donor. El nombre de mi padre es donante. Sí, porque cuando la gente tiene infertilidad, a veces el problema del hombre, ¿no? Y necesitan un donante para tener la concepción. Y esos pobrecitos, ¿no? El nombre de su papá es donante anónimo. Y tienen el miedo terrible, ¿no? De en el futuro estar enamorado, ¿no? Con una hermana o una otra persona que está relacionada, porque no saben de dónde vienen, no saben. Es muy, muy triste. Es parte de esa cultura del desecho, ¿no? Descartar a personas, pero el 90% de los bebecitos descartados por la fecundación in vitro. Dicen que al final no hay una procedura médica. Si vamos a ver una nueva técnica, una nueva cirugía, ¿no? Que tiene el 90% de fracaso. ¿Vamos a ir para tener esa cirugía que tiene el 90% de fracaso? No, seguramente no. Pero el in vitro sí, sigue. ¿Por qué? Porque está propulsado, ¿no? Por la ideología y esas personas. Y nosotros, yo fui una vez en la India, me preguntaron, ustedes son pro vida, ¿no? Pero ustedes hablan demasiado de aborto, tienen que hablar de otra cosa. Hay problemas en el mundo de la vida, ¿no? De las guerras y del narcotráfico, accidentes de la calle, ¿no? De accidentes automóviles, etc. Hay mucha cosa que mata a la gente, no solo el aborto. Y es verdad, nosotros decimos, no somos anti-abortos, somos pro vida. Pero, ¿por qué hablamos tanto del tema del aborto? ¿Cuántos abortos en el mundo en un año típico? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos millones de abortos? Llegamos
a más de 40 millones. 40 millones. El 20% de embarazos en el mundo se terminan con un aborto. Para encontrar una cosa tan grave, una cosa que ha matado un tan gran porcentaje de la población, ¿no? Tenemos que ir al siglo XIV, ¿no? A la peste bubónica, que fue a matar a la tercera parte de la humanidad. Pero es la única cosa que ha matado más gente que el aborto. Y sigue cada año 40 millones más y más y más. Y es terrible, terrible. Y son todos seres inocentes. Todos seres inocentes. Hablan a veces, de vez en cuando, no, yo soy de Estados Unidos. Ok, pero los providas tienen que hablar sobre la pena de muerte, que es también en contra de la vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cuántos condenados a muerte en Estados Unidos en un año típico? El año pasado, 28. 28 condenados a muerte, que no es una cosa buena, ¿no? Pero ¿cuántos abortos en Estados Unidos el año pasado? Más de 900,000. Más de 900,000. Es increíble cómo es terrible el problema. Desde el inicio del SIDA, del pandémico del SIDA hasta ahora, ¿cuántas personas han muerto del SIDA? Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el SIDA es una cosa terrible, se tiene que luchar en contra del SIDA, etc. Pero ¿cuántas personas se murieron en todos esos 30, 40 años desde el inicio? Y vemos que 39 millones de personas. Menos de un año de muerto del aborto en toda la historia del SIDA. ¿Y cuántos mil millones de dólares hemos gastado para ir en contra del SIDA? ¿Y qué es nuestra prioridad para ir en contra del aborto? Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y también hablamos de las estadísticas. A mí me gusta mucho estadísticas, saber un poquito cómo están las cosas. Hay una frase muy buena de Mark Twain, el autor americano. Él dice, "There are lies, damned lies, and statistics." Hay mentiras malditas y estadísticas. Y es verdad, ¿no? Es muy fácil de manipular a estadísticas. Y se ve que en el tema del aborto se manipula, pero de todo. En Estados Unidos, el doctor Bernard Nathanson, el famoso doctor Bernard Nathanson, porque se convirtió, era abortista. Ha hecho algo como 40,000 abortos, ¿no? Era de los peores y se convirtió. Se convirtió en provida, se convirtió en cristiano, se convirtió en católico y se fue dando la cultura de la vida por años y años hasta que se murió. El doctor Nathanson, en los años 60 y 70, fue diciendo que hay 10,000 mujeres que mueren del aborto clandestino. Tenemos que legalizar el aborto porque hay tantas mujeres que mueren del aborto clandestino. 10,000. Y esa estadística se fue en la prensa, en la televisión, y ha causado como un gran lío, ¿no? Etc. Y ellos sabían que el número exacto, ¿no? Era 250. Pero el número de 10,000 era muy útil, ¿no? Para legalizar el aborto. Yo fui en Benín, en África Occidental, pequeño país de Benín. No hay el aborto legal allá. Y se fueron un grupo para estudiar
estudiar el aborto clandestino en Benín. Hicieron este estudio con las mujeres en hospitales. Y cada mujer que llegaba al hospital con un aborto espontáneo, dijeron, sí, es un aborto clandestino. Y estaban haciendo un estudio para publicarlo, etcétera, sobre el aborto clandestino en Benín, con todos esos abortos espontáneos, naturales. Bueno, una médica en el hospital, muy católica, muy buena, se fue a denunciar. No, eso no es la verdad. Y se paró la cosa. Pero sin ella, sería un estudio, ¿no?, sobre el aborto clandestino, porque tenemos que legalizar el aborto, porque hay tan cantidad en Benín. Yo me recuerdo en Naciones Unidas, una conferencia internacional, el Fondo de Población de Naciones Unidas, dando una estadística, diciendo 500,000 mujeres mueren de aborto clandestino en el mundo cada año. Y después hicieron un gran error. Hicieron estadísticas por país y dieron una estadística por Venezuela. 40,000 venezolanas que se mueren de aborto clandestino. Y alguien fue a ver las estadísticas de Venezuela. Y no murieron 40,000 mujeres entre 15 y 45 años por todas las causas, del cáncer, de accidentes, todo. No, pero ellos dijeron, son los que mueren de abortos clandestinos. Pero estadísticas falsas, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando les dan en la estampa, en la prensa, etcétera, esas cosas, ¿no? Tenemos que buscar las buenas estadísticas y tener un poquito de espíritu crítico, ¿no? Porque utilizan eso para pasar el mensaje de la cultura de la muerte. Y también, otra cosa terrible, ¿no? Dicen que el aborto, se puede hablar de eso solo las mujeres. Los hombres no tienen nada que ver con el aborto, ¿no? Dicen que el aborto es un derecho de la mujer. El hombre no tiene nada de decir sobre eso. Y es tan triste, ¿no?, ver cómo las feministas radicales hacen esta violencia, ¿no?, en contra de los hombres, ¿no? Dividir hombres y mujeres, ¿no? El hijo no es del hombre, es de la madre. Puede decidir lo que quiere. Y también dicen pro-choice, para la opción, ¿no? Dicen que tenemos que tener la opción del aborto. La cosa más triste para mí, cuando se va a preguntar a mujeres que van a abortar, ¿por qué van a abortar? La respuesta número 1 es que pienso que no tengo otra opción. Las que promueven el aborto dicen, estamos para la opción. Y las mujeres que tienen los abortos dicen, yo lo hago porque no tengo opción. Y para los pro-vida es tan importante ver, ¿no?, que tenemos que dar opciones, ¿no? Tenemos que dar ayuda, tenemos que dar apoyo, porque se sienten solas y sin opciones. Y también una otra cosa, escuchando, ¿no?, a las mujeres, el 84% en un estudio, ¿no?, de mujeres que se fueron a abortar dijeron no era suficiente la información sobre el aborto que he recibido antes. Y cuando nosotros, en países donde hay el aborto legal, los pro-vida van a proponer, ¿no?, leyes para dar información a las mujeres, dar opciones a las mujeres antes de abortar, los grupos para las opciones están en contra. Cuando estamos a favor, ¿no?, de la objeción de conciencia para dar la opción a los médicos de no hacer un aborto, ellos dicen, no hay una opción para los médicos para no hacer. Están atacando en todo el mundo, ¿no?, la objeción de conciencia.
Yo fui a hacer mi doctorado en bioética sobre el tema, ¿no?, de la conciencia. Voy a hablar en esta conferencia sobre eso, pero es terrible, ¿no? Dicen que están a favor de la mujer, a favor de la opción, y después están en contra de las opciones. Y también dicen que están a favor de la mujer, que ser a favor del aborto es ser a favor de la mujer. Que es increíble, ¿no? Y ustedes conocen la cosa que se llama el aborto selectivo. El aborto selectivo por sexo. Sex selection abortion. Es cuando los padres van a saber el sexo del hijo por nacer y hacen un aborto cuando no es del sexo que quieren. Así que si quieren una mujer y va a venir un varón, van a abortar el varón. Pero generalmente el aborto selectivo, que se van a conocer con la ecografía o con la amniocentesis o algún test científico, cuando saben que van a tener una hija, es ella que es abortada. Hay estimaciones más o menos que hay más de 100 millones de mujeres desaparecidas que no nacieron por aborto selectivo. Y se ve que el aborto es el crimen, ¿no? Es el crimen de discriminación más grande en la historia del mundo en contra de la mujer. Ellos dicen que el aborto es para la mujer, un derecho de la mujer. El aborto, en efecto, es utilizado para matar a la mujer. Hay provincias en China, como Guangdong y Hainan, hay 130 niños por cada 100 niñas. Hay una estimación que hay como 50, 60 millones más de hombres que mujeres en China por esos abortos selectivos. Y la cosa tan rara, ¿no? Vamos como Provida a los grupos feministas. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no?, que discriminar a la mujer es una cosa mala. Tenemos que ir juntos en contra del aborto selectivo. Y no están de acuerdo. Dicen que el derecho al aborto es más importante que el derecho a nacer de las niñas. Bueno, eso es pura hipocresía, ¿no? Vemos cómo es cultura de la muerte. Y yo voy a concluir más o menos con eso, ¿no? Que tenemos que ver la prioridad en cada época de la historia. Fueran prioridades, ¿no?, claras. En los Estados Unidos, en los años 50 y 60, ¿no?, el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, etc., era el movimiento, la prioridad clara. Durante el tiempo de la esclavitud, ir en contra para liberar los esclavos era una prioridad clara, ¿no? En Sudáfrica, cuando tenían el apartheid, ¿no?, eso era una injusticia tan clara que una prioridad. Pero hoy en día no hay otra cosa tan clara, ¿no?, tan injusta que el aborto, que está matando una generación de humanos. En Ecuador, hoy, la tasa de fertilidad es de 2,2. ¿Qué quiere decir? Que la mujer ecuatoriana en general tiene un poquito más de 2 hijos. Solamente para tener una población estable, ¿no?, se necesita 2 y más. 2,1 es la cosa estadística de demógrafos, ¿no? Y en Ecuador hace algunos años, ¿no?, eran 3,5. Está cayendo. Y en todo el mundo es lo mismo. Vemos que la fertilidad del mundo está andando, pero muy mal.
por el aborto, por la anticoncepción, por esa cultura de la muerte. Hay un grupo en los Estados Unidos, se puede reír, ¿no? Pero es un grupo real, existe, ¿no? Voluntary Human Extinction Movement. El movimiento voluntario para la extinción humana. Tiene como lema, vamos a vivir a lungo y desaparecer. Y todos los miembros de ese movimiento tienen un juramento, ¿no? Que no van a tener hijos. Pero es un tipo de, yo no sé, al final es ir en contra de Dios, ¿no? El plan de Dios de familia y de reemplir el mundo. En el censimento de los Estados Unidos del año 2000, en Seattle, en Washington State, hicieron una encuesta, ¿no? Y la casa normal, la familia normal, tenía el 45% más de perros que de hijos. Más perros que hijos. Es verdad, ¿no? Que era la ciudad de Seattle, o sea, la ciudad de Bill Gates. Ciudad muy liberal, donde la religión es muy baja, la práctica religiosa muy baja. Se va en otras partes de Estados Unidos y ya tienen más hijos que perros, ¿no? Que es una cosa de, vamos a decir, de esperanza, ¿no? Que los pro vida tienen hijos. Los homosexuales, feministas radicales, etc., ellos no tienen gran familias. Las gran familias generalmente vienen de personas con la fe. Y aunque no son cristianos, musulmanes también tienen grandes familias, etc. Pero los que tienen una fe en Dios tienen fecundidad, fertilidad. Y eso es bueno para el futuro del mundo. También tenemos que decir eso, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa, en 1994, hablando con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, era el National Prayer Breakfast. Es una cosa muy, muy linda en Estados Unidos, que hacen un desayuno de oración. Y el presidente de los Estados Unidos va eso con los miembros del gobierno, etc., para tener un desayuno de oración, y tienen un speaker, una persona para hablar. Y este año, en 94, era Madre Teresa. ¿Y qué fue el mensaje, no? Que el más gran destructor de la paz hoy es el aborto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos diciendo con el aborto que la madre puede matar a su hijo. Y si el lazo, ¿no? de la madre a su criatura no es una cosa sagrada, no es una cosa intocable, sino es imposible pensar, ¿no? A matar a su hijo. Si eso es pensable matar a cualquier persona, pero un extranjero es nada en comparación a su propio hijo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hemos visto en la semana pasada el terrible problema allá en la Florida, ¿no? Que se fue a matar a un montón de estudiantes. Y esos casos existen, ¿no? En diferentes países, en Estados Unidos, en China, en Suecia, en diferentes países del mundo hacen esos asesinos de masa, ¿no? Y yo viendo eso, veo una cosa. Pero jamás pasa en un país donde el aborto no es legal. Es siempre un país donde el aborto es legal, donde el respeto por la vida ha sido destruido, ¿no? Por la cultura de la muerte. Y yo pienso que hay un lazo, ¿no? Es una consecuencia. Cuando no tenemos respeto por la vida por nacer, no vamos a tener respeto por la vida al final. No vamos a tener respeto por la vida de cualquier persona. Es una cosa que está quemando, ¿no? Que está destruyendo los lazos sociales, la familia, todo eso. Es esa cultura de la vida.
Y así voy a terminar, ¿no?, con dos historias. Una es de una amiga de nuestra familia, se llama Cristina Díaz. Cristina es una mexicana americana, una hispana, en el sur de Texas. Mucha influencia, ¿no?, de la cultura de muerte, ¿no? Pensaba, para mí aborto no, pero para otros sí, ¿por qué no?, etc. Y hablando con ella, no, pero el aborto es el homicidio, ¿no?, es matar a un hijo, eso no es bueno. Al final era convencida, ¿no? Y más que eso, pero una provida activa, ¿no? Fue a ayudar al CAM, al Centro de Ayuda a la Mujer en nuestra ciudad, fue a hacer mucha cosa y después se fue a la universidad. Se fue a la universidad para estudiar y buscando dentro de los clubes de la universidad si hay uno que es provida, un club de estudiantes por la vida. Y no tenían en la universidad. Y así ella fue preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer? Crear un club. Y se fue a hacerlo. Y cada año académico tienen una mesa, ¿no?, cada club, donde se puede dar información y reclutar a miembros, etc. Hicieron eso y el primer año todo pasó bien, con diferentes personas que entraron en el club, etc. Y el segundo año se fue otra vez. Y una mujer joven, estudiante, se fue a decir, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Cristina, ¿por qué? El año pasado, tú estuviste acá, hablando de la defensa de la vida, de lo que es el aborto, etc. Y yo, embarazada, pensando en abortar. Y solo por tu testimonio, solo por ver tu testimonio que la vida es una cosa preciosa que se tiene que defender, yo no fui a abortar. Y les demostró una foto de la hija diciendo, se llama Bianca. Y está en vida. Y vemos que las encuestas con las madres que van a abortar, que les van a abortar, y han abortado, ¿no?, el 85% diciendo, si una persona había dicho no, si mis padres, si el padre del hijo, si mi marido, si amigas, personas vecinas, etc., habían dicho, no hacen el aborto, hace algo, tal vez no sería abortado, ¿no? Pero ni una persona fue a decirles, no haces el aborto. Y así van, porque piensan que son solas, no tienen opción. Hay un movimiento, Días por la Vida. 40 días por la vida existe en muchos países. Estamos en Cuaresma, ¿no? El inicio del movimiento era ir durante la Cuaresma para orar de frente a clínicas donde hay abortos. Y en Londres hay muchas mujeres que tienen cita para abortar y que no van, que deciden de no abortar. Y hablando con ellas, los Provida han tenido una sorpresa, ¿no? ¿Por qué han decidido de no abortar? La mayoría dice que yo tenía la cita, ¿no?, para abortar, pero orando a Dios, andando a abortar, orando a Dios, si Dios, usted no quiere que voy a abortar, que manda a alguien para decirme no. Y ustedes eran allá. Y así era un señal, ¿no?, de Dios, de no abortar. Y escogieron la vida. Bueno, yo pienso que todos podemos ser testigos de la vida y salvar vidas. Y especialmente los sacerdotes, hablando miedo de decir a la gente que la vida es preciosa, que podemos solucionar cualquier problema, podemos salvar a un montón, una cantidad increíble de vidas humanas, vidas preciosas, creados en la imagen y semejanza de Dios. El Santo Padre
Juan Pablo II, hablando con el fundador de Human Life International, de Vida Humana Internacional, dijo eso, ¿no? Ustedes están haciendo el trabajo más importante del mundo. No el trabajo más importante espiritual, ¿no? Pero la prioridad en el mundo, más importante. Y tenemos esa suerte increíble, ¿no? De salvar a gente que van para la destrucción. Así voy a dar muchas gracias.